La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, quiero que busquen por favor en Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo 36 al 50. Si tienen sus Biblias, quiero que puedan escuchar. Vamos a tratar de hacer una lectura pausada, lenta. La idea es poder entender lo que el texto nos dice. Y dice así. ¿Lo tienen, cierto? Ya. Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Un like? Bien. Vamos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a tener un momento de oración nuevamente. Aquí hay, si uno lee rápidamente, percibe que hay algo extraño acá. ¿Cómo es esto de que por amar te perdonan? Vamos a verlo porque en realidad no es exactamente lo que dice ahí el texto. Señor, en esta hora, Padre Santo, nuevamente estamos delante de ti, esperando, Padre bendito, que solamente tú nos hables. Te pedimos, Señor, solamente una palabra, Padre bendito, que pueda, como decíamos anteriormente, que refresque nuestro espíritu. Necesitamos de ti, necesitamos más incluso de lo que nosotros pensamos que te necesitamos, Padre bendito. Nuestros sentidos y nuestra vista no alcanzan a ver el grado de necesidad en que estamos. Dios Todopoderoso, ayúdanos en estos momentos. Permite que tu palabra realmente pueda vivificar. Sobre todo queremos darte gloria. Yo solamente soy un pequeño expositor de tu palabra, pero aquí quien tiene que hablar eres tú. Dios Santo, permite que a través de mis torpes palabras tu presencia sea notoria,
que tú realmente a través de tu Espíritu Santo puedas realmente conmovernos. Necesitamos conmovernos igual que la mujer que vino a ti. Santo, gracias. Te agradecemos porque esto está escrito y podemos nuevamente leerlo y podemos nuevamente entender lo que tú hiciste y lo que pasó en ese momento. Gracias, Santo. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Llegó a mí esta palabra y la verdad es que no entendí mucho y me intrigó bastante lo que trataba de decir acá. Hay cosas ahí que la verdad es que, como decía, si uno lee muy rápido parece que va en contra incluso del mismo Evangelio, pero al desmenuzar palabra por palabra, la verdad es que aquí se abre algo tremendo y espero tratar de traspasar eso que sale acá. Siempre digo que uno no puede, cuando lee rápido, es como que pasara por una ciudad a 200 kilómetros por hora y decir que conoce la ciudad. No es posible conocer una ciudad pasando tan rápido, sino ojalá ir caminando. Entre más lento uno transita, más aprecia las cosas, más ve los detalles. Andando muy rápido, la verdad es que no apreciamos mucho. Y probablemente en nuestra vida, yo siento por lo menos, que ando muy rápido. Me pasa una cosa y otra y nunca me detengo a apreciar las cosas. Y yo creo que este es un momento ideal, hermano. Por eso, nuevamente, deje todo de lado, deje su mente, trate de dejar todas estas preocupaciones que son normales en nosotros, porque como decíamos, tenemos las mismas preocupaciones de todo el resto. Tenemos deudas, tenemos cosas, tal cual como le pasa a cualquiera. Pero en nosotros hay algo diferente, en nosotros hay fe. Y eso, fe significa fidelidad. Confiamos en la palabra del Señor. Si realmente confiamos, deje todas esas preocupaciones y espere que el Señor pueda hablar. Aquí hay una historia interesante, es una historia en que es real, que pasó, pero dentro de esa historia el Señor coloca una parábola. Estas parábolas que son pequeñas historias que tratan de entregar un mensaje mucho más profundo y que tienen relación justamente con lo que está pasando. Y aquí hay dos personajes, en realidad son tres, pero los personajes está esta mujer y el fariseo, que se llamaba Simón. Para hacer un poquito de contexto de lo que estaba pasando, los fariseos son estas personas, estos grupos religiosos que había en el tiempo de Jesús, que era tanto grupo religioso, grupo social, grupo político, que estaban en las altas esferas de la sociedad. Eso eran los fariseos. Eran las personas que tenían recursos económicos, personas que daban una apariencia de pulcritud y de santidad, o por lo menos eso pretendían hacer. La gente los reconocía y un poco ellos establecían los parámetros de la ley. Por lo tanto, y desde que Jesús comenzó su ministerio, si uno ve hacia atrás, en el capítulo 4 del libro de Lucas comienza el ministerio de Jesús. Y desde que comenzó el ministerio de Jesús, comenzó a darle duro a estos fariseos. Uno dice eran los religiosos. Jesús le pegaba duro porque eran religiosos. Y fíjense que nunca él dijo o nunca los criticó por ser religiosos. Los criticó por ser hipócritas, que era una cosa diferente. ¿Por qué hipócritas? Ellos decían lo que tenía, le colocaban cargas al pueblo, legales, pero ellos no las cumplían. Por eso eran hipócritas. De hecho, yo me identifico porque leí este texto y llegó a mi memoria algo que me pasó. Y me pasó acá justamente en la iglesia. En un encuentro, un seminario que tuvimos en Angol, que fuimos algunos, me acuerdo que el hermano
el hermano Pablo, predicó acerca justamente de un fariseo, de Nicodemo, de este encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan? Donde Jesús le dice a Nicodemo que este señor, miembro del Sanedrín, el Sanedrín era lo máximo al cual podía aspirar, era como la Corte Suprema de los abogados acá, era lo máximo. Este Nicodemo que tenía fama de recto, el Señor le dice que es imposible si él no nacía de nuevo. ¿Se acuerdan? Y la verdad es que yo me identifiqué con Nicodemo. Yo sentí que era él. Yo sentí que de alguna manera la reputación que uno quería dar o la imagen que uno quería dar era esa. Una imagen de una persona seria, una imagen que no tenía nada de qué arrepentirse porque era padre de familia, porque tenía sus hijos, porque no era borracho, porque no daba muestra de ser ni pendenciero y tener una vida licenciosa. Yo me identifico con él. Aún así Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo. Esa vez me acuerdo que hace tiempo que no lloraba, pero la verdad es que me volqué en llanto. Jorgito Vergara, que en ese momento me puse a llorar con él, lloraba también, no sabía, recién lo veníamos conociendo, y él nunca supo por qué estaba llorando, yo tampoco supe por qué estaba llorando, pero hoy día cuento porque me acordé de la situación, y yo siento que ahí el Señor me tocó y me habló. Sentí justamente que yo tenía que arrepentirme de lo hipócrita que era, de la imagen que quería dar, pero en realidad internamente no era nada. De hecho, no soy nada. Nuevamente aquí hay un fariseo que invita a Jesús. Fíjate cómo fue la invitación. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Rogó a Jesús. Jesús le había dado todo ese ministerio duro a los fariseos, pero durísimo. Le decía hipócrita, le decía que estaban muertos, eran hijos del demonio, hijos de Belcebú. Los trató durísimo. Sin embargo, este fariseo los invitó a su casa. De hecho, los fariseos, si uno busca, a ver si lo tengo acá, en Mateo 11, 19, usted va a ver cuál era la reputación que tenía Jesús de los fariseos, por parte de los fariseos. Dice, lo buscamos, dice, en el 19 dice, vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esa era la reputación que Jesús tenía con los fariseos. Pero fíjense, dice aquí también, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Al mismo tiempo que consideraban que este era un hombre comilón, que se juntaba con los publicanos, que se juntaba con pecadores, decían que él era un hacedor de milagros, era un sabio. Le decían rabí. Rabí es un maestro, que de ahí viene la palabra rabino. Era un personaje, de hecho, era interesante conocer a este personaje, que tenía una sabiduría especial y que al mismo tiempo hacía milagros. O sea, el interés de un fariseo de conocer a este Jesús no era por entregar absolutamente nada del corazón, era por un interés de saber quién era este hombre. De hecho, yo creo que la invitación justamente de él no era ni siquiera para poder experimentar algo nuevo, que el Señor le entregara algo nuevo. Probablemente fue, porque más adelante lo vamos a ir viendo,
era para poder contender y con ideas con Jesús. Estaba esta mujer que se le acercó a Jesús también. Dice que era pecadora. En los tiempos de Jesús, decirle a una persona que era pecadora, sobre todo una mujer, era lo mismo que decir que era una mujer licenciosa, una mujer de la vida fácil, probablemente una prostituta. Por eso coloca pecadora. Esa era la imagen. El que una mujer de ese tipo quisiera ir a la casa de un fariseo era porque quería meterse en problemas. Así es. Una mujer que de ese tipo quería ir era porque seguro que iban a haber problemas. Seguro que iba a haber alguna situación ahí rara, a lo menos rara. Y ella se animó a ir a la casa de este fariseo. Y como dice acá, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjense ustedes que dice que el perfume era caro, y era caro porque estaba dentro de un recipiente que era tremendamente caro. El alabastro era una especie de piedra, de un material tipo mármol, con lo que hacían algunas vasijas. Carísimo para esos tiempos. La gente, el perfume era tremendamente caro en esos tiempos. Tenía el valor más o menos de un año de trabajo de un obrero. Ese era el valor de un perfume. Y generalmente las mujeres lo tenían por si acaso quedaban viudas. Porque si quedaban viudas, tenían este perfume y lo podían vender y a lo menos subsistir por un año. Esa era como la idea de tener un perfume. El hecho que ella hubiera traído era como que estaba sacrificando el sueldo de un año. Ese era el peso de lo que significaba la imagen de esta. Dice además que y estando detrás de él a sus pies. ¿Por qué detrás de él a sus pies? ¿Por qué no podría ser delante de él a sus pies? Eso también hay que explicarlo porque la imagen, uno tiene que tener la imagen total de lo que estaba viviendo ahí Jesús. En tiempos de Jesús, las mesas eran pequeñitas y los hombres se sentaban medio de lado a comer. Entonces quedaba un poquito así, un poco recostadito, y los pies quedaban para atrás. Probablemente la mujer entró de atrás y lo que vio fue la espalda de Jesús y se abocó a los pies. Pies, dice, se abocó, colocó el perfume y empezó a llorar. Dice ahí que fue tanto el llanto, pero tanto el llanto, que enjugó los pies de Jesús y los comenzó a besar. Pies que estaban sucios. Porque más adelante dice que Simón no le dio agüita para los pies porque antiguamente se transitaban con sandalias en terrenos que eran polvorientos, no había pavimento, y entonces una de las maneras de ofrecer hospitalidad era entregar una vasija para que se lavara los pies. Dentro de estas normas de hospitalidad de ese tiempo de Jesús, era también ofrecer un poco de aceite para que se colocara en su cabello y le daban un beso en la mejilla. Todo eso no hizo el fariseo, por lo tanto, probablemente la invitación era una invitación hostil. Hoy día, en tiempos de hoy día, podríamos decir, ya voy a invitar a alguno de mis hermanos, cualquiera de ustedes, te invito mañana, nos vamos a comer un asado, pero tú entras, estamos todos comiendo el asado, no te doy un asiento, te quedáis por atrás, ni un plato te doy. Esa es más o menos la imagen de lo que pasó aquí. Hostil, totalmente hostil. O sea, entró, lo hicieron sentar, no le ofrecieron algo para limpiarse los pies,
no le ofrecieron ni un aceite para el pelo, que era lo normal, eso se hacía absolutamente normal. Si tú invitabas a alguien, lo hacías. Sin embargo, el fariseo no lo hizo. Tuvo una conducta hostil hacia Jesús, porque probablemente, como decía, quería contender con él. La invitación era, ven a mi casa, con una mala intención. Sin embargo, esta mujer de alguna manera se escabulle, se mete, trata un poco de cae a los pies. Empieza a llorar, no lo podía retener. Vio una actitud de devoción Jesús ahí, pero no lo vio el fariseo. De hecho, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién clase de mujer es la que le toca, que es. El Simón vio cómo despreció a Jesús, también despreció a Jesús por tener esta actitud con la mujer, por darle cabida a la mujer, porque era pecadora. ¿Por qué es esto? Si uno pudiera ver, ¿cómo es posible, que fue la primera pregunta que uno dice acá, cómo es posible que el hombre más santo que estaba en ese momento, porque no había hombre más santo, pudiera estar con la mujer más pecadora que existía en el lugar? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el hombre más santo pudiera aceptar a esta mujer que era pecadora? Porque la gracia es así. La gracia es así. La gracia te acerca y no te aleja. En cambio, el fariseo lo único que quería era que se alejara. Esta persona que era pulcra, que tenía conocimiento y tenía estatus, lo único que quería era que se alejara de la mujer, que no estuviera allí. Dice además, entonces, dice, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, mira la contradicción, lo consideraba como maestro, como un maestro. Dice, de hecho, lo que ustedes van a escuchar ahora es lo más importante de todo lo que se está viviendo acá. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Para decirlo en tiempos actuales, un trabajador aproximadamente ganaba un denario diario. Un obrero, en ese tiempo, ganaba aproximadamente un denario diario. O sea, había una persona que le debía 50 denarios, un poquito más de un mes, ¿no es cierto? Y el otro le debía 10 veces más, denarios. O sea, más de un año de trabajo le debía el otro. Sí, los dos eran deudores. Eso un poco hay que entenderlo. Los dos eran deudores. Y miren lo que dice acá en la parábola. Dice, el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le dijo a Simón, dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? En cuál de el acreedor, o sea, el prestamista, no es el que tenía que amar, sino la pregunta es, ¿cuál de los dos le amará más al prestamista? Esa era la pregunta que estaba haciendo Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Para nosotros, la lógica nos dice que el que adeuda más es el que tiene más carga. Jesús siempre colocó el tema de las deudas como sinónimo de pecado. El tema de las finanzas como sinónimo de pecado. Los deudores eran los pecadores. Entiende acá que pudiera entender que hubieran pecadores más grandes que otros,
Pero eso no es la idea. Los dos eran pecadores. Los dos eran pecadores. A la vista uno tenía más deuda que el otro, pero los dos eran pecadores. De hecho, los deudores en tiempo de Jesús se iban a la cárcel igual. No importa el monto que tú debas. No importa el monto que tú debas. Los dos se iban a la cárcel. Todos nosotros éramos pecadores. Lo único que nosotros teníamos que tener era morir, porque el pecado es muerte. Lo único nosotros que podíamos obtener por ser deudores era muerte. Así dice la palabra. El que peca tiene que morir. Los dos eran deudores y a los dos se le perdonó. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de ellos tiene poder más al acreedor? Nuestra lógica dice que el que tiene más problemas y se le perdonan más problemas es el que va a estar mucho más, va a amar mucho más, va a tener mucho más devoción, va a tener mucho más conciencia de lo que se le perdonó. Eso es lo que nos dice, porque el que se porta mal recibe castigo. Y nosotros sentimos que si nos portamos bien, no vamos a recibir castigo, porque sentimos que nos portamos bien, ¿no? Nos sentimos que nos portamos mal. Nosotros siempre sentimos que nos portamos bien, porque somos en muchos aspectos fariseos, todos nosotros. La conciencia de pecado, el estar consciente de pecado, es una manera de la cual Dios nos revela, pero muchas veces nosotros sentimos que somos pecadores. Hay alguien más que es mucho más pecador que yo. Sentimos que nuestro pecado no es tan pecado, porque justamente, esto es algo clarísimo, el pecado no nos deja ver el pecado. Eso es lo que nos pasa. Nuestra ceguera es contra nuestro propio pecado. Nosotros sentimos que lo hacemos bien, que andamos súper bien, porque nuestra falta de visión es justamente con nosotros mismos. Creemos que nosotros lo hacemos bien, por lo tanto, nosotros no merecemos castigo, porque sentimos que nosotros no somos deudores. Bueno, y fíjense lo que dice acá. Pues ¿cuál de ellos la amará más? Respondió diciendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. O sea, quien perdonó más la deuda, obviamente es el que va a amar más. O sea, el que tiene mayor conciencia de la deuda, obviamente va a tener mayor devoción al que le está debiendo. Dice, rectamente ha juzgado y vuelto a la mujer, porque en ese momento estaba hablando con Simón, dice que ahora volvió a la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas. Ha enjugado sus cabellos, dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pareciera ser que esta palabra va en contra de nuestro evangelio. O sea, para ser perdonado debemos amar más. Si uno lee atentamente lo que pasó con la parábola, dice que como le perdonó, amó. No es al revés. Así como se perdona, esta ama. Probablemente, y cuando uno lee este texto, uno siente que la mujer vino a buscar algo. No sé si le pasó, o si que la mujer vino a Jesús porque venía buscando perdón. Pero lo más probable, porque Jesús le dice ahí, que cuando hay perdón, hay devoción, hay amor. La mujer dice que
se le perdonó porque amó. O sea, primero se le perdonó y después... Eso es lo que está diciendo. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó. O sea, amó pasado. Porque sus muchos pecados se les perdonó, por eso amó. La evidencia de que ella sintió convicción de sus muchos pecados, porque lo más probable es que ella ya venía con la convicción del perdón dentro. Y lo único que quería era agradecerle al Señor. Lo único que quería era derramarse frente a Él, porque ella tenía tanto convicción de pecado como convicción de perdón. Ella no venía a buscar algo, ella venía a agradecer algo, lo que le había pasado. Dice, porque amó mucho, más aquel que se le perdona poco, poco ama. Hasta ese entonces no entendía nada el fariseo. En su mente todavía él sentía que no era de nada. Hasta ese momento el fariseo sentía que no tenía de qué arrepentirse. Pero sin embargo, los dos eran deudores. Los dos tenían que ir a la cárcel. Los dos, no importa el monto. No importa el monto. Lo que pasa es que la pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿realmente nosotros nos consideramos deudores? De hecho, sentimos que somos pecadores. ¿Sentimos que realmente merecemos el perdón del Señor? ¿O sentimos que realmente que nuestros pecados en realidad no son tantos? ¿O no son los pecados que otros cometen? Yo me veo y siento muchas veces eso. Siento que efectivamente otros son mucho más pecadores que yo. Que otros sí necesitan el arrepentimiento, que otros sí necesitan que Dios les perdone. Pero yo no me siento tan pecador. Y eso es un error. Esto es un error. No importa la cantidad de pecados que nosotros hayamos cometido, porque eso no es lo importante. Lo importante es reconocer que somos pecadores. ¿Qué tan malos somos? Cuando nos miramos al espejo, ¿realmente nos decimos qué bueno que soy? O decimos, oye, realmente me falta mucho. Realmente necesito mucho más de Él, necesito mucho más perdón de Él. Si bien, como yo les contaba, yo tuve un encuentro con el Señor en ese sentido. El Señor me habló fuertemente y sentí que debía pedir perdón. Aún así, creo que me falta mucho, que creo muchas veces que me siento superior a otros, porque otros sí cometen pecados y yo no cometo muchos pecados. Pero a la luz de la palabra soy igualmente pecador y necesito perdón de Él siempre. Perdón de Él. Miren lo que además dice acá en la última parte. Muchos pecados, por lo cual te digo, le son perdonados porque amó mucho. Se le perdona poco, poco ama. No sé si están viendo esta parte. Le está diciendo al fariseo que él siente, que él está viendo con sus ojos que se le está perdonando poco. Porque tenía poco que perdonar. Eso se lo está diciendo al fariseo, porque poco amó, ni siquiera lo recepcionó como tenía que recepcionarlo. Ni siquiera le dio esta norma básica de hospitalidad. Se la entregó a Jesús, no se la entregó. Él sentía que en realidad él estaba incluso superior que Jesús. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es tremendo, porque en esta parábola del que era el acreedor, el prestamista, que era el que perdonaba las deudas, él se puso como prestamista. Es el prestamista. Jesús le dijo a todos ella, por eso perdonó, dijo a todo el mundo que Él era Dios, que Él era el que a quien le debían. Por eso perdonó. Le dijo a todos los que estaban ahí, a mí me están debiendo, por eso yo perdono.
Los demás no entendieron absolutamente nada. Y dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, es este que también perdona pecados. Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿En qué sentido está esta última frase? Que la fe tiene que ver con que yo tengo una palabra de Dios. Estoy consciente que hay una palabra de Dios para mi vida. Y de esa me aferro. Ella probablemente tenía en su mente el agradecerle al Señor porque Él le había perdonado sus pecados. Esa fue la fe que lo salvó. La fe de pensar que ella era pecadora, la fe de pensar que solamente Cristo le podía salvar o eliminar sus pecados. Esa era la conciencia que tenía esta mujer. Por eso la fe le salvó. No es que mi fe por sí sola me salve. La fe es en quien yo creo. La fe tiene que estar puesta en el que da la fe, que es Cristo, que es el Señor. Yo me aferro cuando tengo una palabra de Dios. Si el Señor me habla, yo me aferro a esa palabra. Me aferro hasta el final, que pase lo que sea. Si Dios me dice que va a estar conmigo hasta el fin del mundo, y esa es una palabra para ti, yo me aferro a eso. Que se caiga este planeta, me da la misma. Porque está el Señor conmigo, yo me aferro a eso. Porque fe significa fidelidad. Yo me estoy fiel a una palabra que el Señor me entregue. ¿Le ha entregado algo el Señor? ¿Le ha dado algo a usted? ¿Le ha dado una palabra de la cual usted se aferra? No importa lo que pase, no importa lo que venga, pero usted se aferra a esa palabra, eso es fe. Esa es la fe que Dios coloca, que no es nuestra. El hombre nace sin fe. Nosotros nacemos sin fe. La gente le llama fe a creencia, le llama fe a esperanza, pero eso no es fe. Eso es una creencia, eso es una esperanza. La esperanza, mucha gente entrega esperanza sin saber nada, absolutamente nada. Los políticos son así, lo veíamos el miércoles. Los políticos usan la esperanza para obtener votos, pero una esperanza vacía, no existe eso. Le voy a entregar salud para todo y nunca vaya a tener problemas con la salud. La gente se aferra a eso, como una fe. No, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Si usted entiende o sabe que efectivamente ha recibido una palabra de Dios, si es así y usted llegó a lo más profundo de su vida y siente que Cristo y el Señor le está hablando, aférrese a eso. Aférrese. Transite a través de esa palabra. Bueno, esta mujer lo hizo así. Esta mujer no vino a buscar algo. Ella vino a agradecer algo. Ella entendió en algún momento, tenía convicción de sus pecados. El Señor le dio convicción de sus pecados, pero al mismo tiempo le dio convicción del perdón de sus pecados, que ella sentía que eran muchos, porque probablemente eran muchos. Pero el fariseo también tenía pecado. Y no importa la cantidad, es el hecho. Somos pecadores. ¿Cuánto el Señor le perdonó a usted? ¿Tiene claro de cuánto el Señor nos ha perdonado? ¿Tenemos claro, tenemos conciencia de nuestros pecados? ¿Tenemos conciencia del perdón de Él? Probablemente sentimos nuevamente que el Señor nos ha perdonado muy poco. Por eso poco amamos. Por eso poco evidenciamos. No digo que tengamos que ir y siempre llorar y estar, porque de hecho, eso tiene que ver mucho también con la personalidad. Pero tiene que haber devoción. Tiene que haber devoción. Si el Señor, usted ve que el Señor le ha perdonado, si usted siente que el Señor le perdonó sus pecados, tiene que haber devoción. Se puede demostrar de diferentes maneras. Eso es verdad. Podemos demostrarlo de diferentes maneras, pero no puede faltar la devoción. No puede faltar la pasión por Él. No puede no haber demostración, al menos de algo, de lo que el Señor le ha entregado a usted, que es mucho, porque nos ha perdonado mucho. Nos ha librado de mucho.
De hecho, en los textos que estoy viendo de Romanos, dice que la esperanza es para los hijos. La tierra está asociada a la esperanza que tiene Dios con el hombre. El hombre falló, el hombre era representante de Dios, era una especie de ícono, era la imagen de Dios, fue creado como en la imagen de Dios. El hombre cayó, pero había esperanza. Al tiro generó la esperanza. Y cuando esta esperanza se manifieste para los hijos de Dios, también va a haber un renuevo con la tierra. Eso va a ocurrir, eso va a pasar. ¿Esa esperanza la tenemos realmente nosotros? Lo mucho que el Señor nos ha entregado, no va a haber cómo. Vamos a tener una eternidad, hermano, para agradecer, pero aún ni eso va a ser suficiente por lo que Él hizo por nosotros, por el sacrificio y por todo lo que Él padeció. Hermanos, vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias nuevamente al Señor. ¿Qué les parece? Le voy a pedir que nos coloquemos en pie. Agradezcámosle al Señor por lo mucho que nos amó Él primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así dice también su palabra. Que el Señor pueda colocar en nosotros la conciencia que debemos tener, la verdadera visión que nosotros tenemos que tener de quiénes somos nosotros. Cuando nos miremos en el espejo no somos tan buenos, hermanos. Entonces nosotros podemos tener una imagen de bondad, con otras personas podemos tener una imagen de seriedad, de pulcritud, de ser padre de familia, pero en la interna sabemos que tenemos y necesitamos el perdón a diario. Hay que tomar la cruz a diario. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que hacer morir la carne a diario. Por eso necesitamos de Él. No podemos vivir en este mundo sin la presencia de Él, aunque digamos que somos cristianos. Oremos, hermano. Padre glorioso, en esta hora te agradecemos por este tiempo. Gracias, Santo, por tu palabra. Como decía mi Señor, no soy yo, yo entrego algo que tú ya escribiste y que inspiraste, Padre Santo, y que te agradecemos hoy día, porque yo soy el primero, Padre Santo, delante de ti, que me muestro, porque no soy digno de tu favor, Padre Santo. Señor, permite que tengamos esta conciencia de lo que somos realmente. Revélanos a nosotros quiénes somos realmente. Y de verdad que no vamos a ver muchas cosas buenas, porque lo único bueno que hay eres tú, Padre Santo, en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, Padre Santo, que realmente podamos ir también en misericordia, como hemos recibido de parte tuya mucha misericordia, que también podamos tener misericordia con el resto, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener la correcta imagen nuestra, Padre Santo, delante de ti. Que nuestros sentidos realmente estén alineados contigo, Padre Santo. Líbranos, Señor, a diario del pecado. Sufrimos, Dios mío, Señor, con nuestros propios cuerpos, porque la lucha, Dios mío, Señor, va a ser hasta que nos muramos. Y te pedimos, Señor, tu fortaleza en nuestras vidas, Padre Santo. Dios Todopoderoso, gracias por mis hermanos. Gracias, Dios mío, Señor, por esta instancia. Gracias por hablarnos. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.